Yo creo, Adriana, que podemos iniciar. Jorge, Adriana, podemos iniciar. Listo, bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio que quisimos ofrecerles hoy, ¿verdad? De acercamiento a un tema que es muy interesante para todos nosotros, que tiene que ver con uno de los procesos de los cuales el docente, el maestro o maestra de las infancias tiene que pensar desde unos fundamentos claros que nos lleven a posicionarnos en esta labor y en este tránsito de profesionalizarnos en torno a la educación de las infancias. Entonces, para nosotros como equipo de la Corporación Universitaria Americana, es todo un placer contar con la presencia de ustedes acá, tanto de aquellas personas que son parte de nuestras aulas en los diferentes semestres de la Corporación Universitaria de la Licenciatura en Pedagogía de la Primera Infancia, así como las personas que nos acompañan del CENSA en el día de hoy, igual las personas que están vinculadas ya laboralmente y que están interesadas en este proceso de profesionalización a través de nuestro programa. Entonces, bienvenidos a todos y a todas. Es un espacio donde desde la voz de la experiencia, pero también desde las claridades teóricas, vamos a empezar a hacer un recorrido de la importancia que tiene este maestro o esta maestra en la tarea de formar integralmente esos niños y niñas que tanto nos gustan a nosotros, ¿verdad? Que tanto generan emociones y también vocación en muchos de nosotros y que se constituye como en el centro de interés en este momento. Entonces, a continuación, este espacio va a estar trabajado por medio de la profesora María Cristina Álvarez, el profesor Jorge Alberto Gómez y quien les habla, Adriana Ferreira. En el caso mío, entonces me presento formalmente a medida que mis compañeros vayan teniendo los espacios de intervención, ustedes van a escuchar quiénes son. Yo soy de formación licenciada en educación especial, soy magíster en práctica pedagógica, dentro de mi experiencia docente pues ya 20 años de ese maravilloso tránsito a través de diferentes niveles formativos, con la experiencia y la vivencia y el disfrute del trabajo en aula, del trabajo con comunidad, del trabajo con todos estos actores que forman parte del tejido del proceso educativo. Entonces les voy a presentar la agenda que vamos a desarrollar en este encuentro, que va a iniciar con la claridad en cuanto a la intencionalidad de la labor del docente, del ejercicio docente, que tiene que ver con los propósitos que maneja o que dio como directriz Ministerio de Educación Nacional para reorganizar los fundamentos curriculares tanto de la educación inicial como la educación preescolar. A partir de allí, entonces, vamos a tener un acercamiento a las actividades rectoras que son parte de esa identidad que tiene la educación inicial y la educación preescolar en Colombia. Pasamos entonces al desarrollo de los planteamientos de uno de los procesos más interesantes en la infancia que tiene que ver con la creatividad. Y finalmente, pues vamos a ver todas estas aplicaciones y cómo se articulan todos estos discursos en función de ese trabajo de aula que está completamente intencionado y centrado en los procesos de formación del niño. Bueno, muchachos y muchachas, entonces les damos la bienvenida, esperamos que lo disfruten, vamos a tener un espacio de intervención organizada, van a estar escuchándome en el orden, ¿verdad?, del desarrollo de los planteamientos. Voy a hacer la primera intervención yo, luego vamos a escuchar al profesor Jorge Alberto y finalmente a la profesora María Cristina. Posterior a este trabajo de intervención, de socialización que le realizaremos, tendremos un espacio para preguntas, donde ustedes pueden interactuar con nosotros, bien sea a través de micrófono abierto o a través del chat por medio de mensajes de texto. Y cerramos con un espacio que le vamos a conceder a la directora de la licenciatura en Pedagogía de la Primera Infancia, ¿verdad?, que está acompañándonos hoy aquí. Ella se llama Marisela Moreno y al final quiere dirigirse a ustedes. Entonces, espero que lo disfruten, espero que esto sea una invitación para aquellas personas que están decididas, que tienen la determinación de continuar aportando al proceso de formación, de educación de los niños y niñas, y que este sea un elemento que los motive a vincularse, que los motive a pasar
y avanzar en el proceso de profesionalización, ¿verdad? Y que ingresen y formen parte de nuestras aulas universitarias aquí en la Corporación Universitaria Americana. Bueno, entonces, para esto tenemos unos elementos puntuales, ¿verdad? Y como estamos en unos entornos de mediación virtual, necesitamos tener un orden y una organización de este ambiente. Les vamos a pedir el favor en clave de procesos de etiqueta, ¿verdad? Que son las reglas que ayudan a organizar los espacios de interacción en la virtualidad, que apaguemos los micrófonos, los cerremos para que los ruidos externos que están alrededor de sus ambientes no terminen por ocasionar distracciones o de pronto fallas en la manera como recepcionamos el mensaje que se está desarrollando. La otra invitación es, a medida que se abran los espacios de intervención, por favor tratemos de hacerlos ordenadamente, esperando que alguno de nosotros como ponentes o como moderadores de este espacio les demos la palabra. Por eso es más fácil hacerlo si podemos decirle el nombre y el apellido a ustedes para que podamos hacerlo de manera organizada. Y si usted quiere hacer su aporte, su pregunta, porque no solo se trata de hacer preguntas, si tiene algún comentario para compartir con nosotros a través del chat de texto, la profesora María Cristina, el profe Jorge o yo estaremos leyéndolos para poder interactuar con ustedes. Bueno, muchachos y muchachas, entonces a continuación arrancamos y el primer elemento que tiene que ver con esto va en función de unas preguntas que me parece que pueden ser el punto de partida para muchos de nosotros. Voy a tomarme la concesión de compartirles una primera diapositiva, ¿verdad? Una primera imagen que me va a permitir desarrollar los planteamientos que traigo hoy para ustedes. Entonces, espero estar compartiendo en este momento con ustedes ya mi pantalla. Por favor, Cristina o Jorge, ¿me confirman? ¿Sí? Listo, bueno. En función de esto, de esta tarea que nos aboca o que nos hace coincidir en la formación de niños y niñas, una primera pregunta que nos debemos generar a quienes estamos en este campo o queremos acercarnos a este campo es: ¿quién es él o la maestra en la educación infantil? Seguido, entonces, surge un cuestionamiento en torno a cuál es el rol que esta persona cumple en esa tarea de la educación infantil y, finalmente, a qué hace alusión o qué es lo que implica las funciones que debe cumplir este maestro o maestra. Entonces, en función de ese rol de docentes, de maestros que nosotros empezamos a tener como figuras sociales, ¿verdad? Como figuras públicas. Entonces hay todo un desplazamiento en torno a esa política de primera infancia que nos reúne a todos en función de una figura que es el agente educativo. Entonces, todos formamos dentro de los lineamientos de política de primera infancia parte del equipo de los agentes educativos. Son todas aquellas personas y profesionales que desde sus diferentes campos del saber vienen o aportan a el trabajo con las infancias, aportan a todos los campos, ¿verdad? Los psicológicos, los biológicos, los educativos, los emocionales, y terminan por ser corresponsables en los procesos de formación de esas infancias. Entonces, como parte de ese equipo de agentes educativos, cuando somos licenciados o licenciadas en educación infantil o en el discurso de la pedagogía de la primera infancia, uno de los primeros elementos que nosotros debemos tener en cuenta es que somos garantes de los derechos de los niños. Entonces, en función de esto, nuestro rol es un rol de estar atentos, de en todo momento hacer una lectura de contexto, un seguimiento, no solo al niño, sino también al contexto que lo rodea y a las familias. Recuerden que en torno a ese niño o niña hay muchos elementos que nos pueden dar información, nos pueden dar pistas de esas realidades que ellos están viviendo y que de pronto de muros hacia afuera de la escuela nosotros no alcanzamos a percibir con facilidad. Entonces, uno de los primeros roles que tenemos nosotros es ese, como corresponsables, ¿verdad?, de los procesos formativos de las infancias en Colombia,
somos garantes de esos derechos del niño. Otro de los elementos es que nosotros debemos favorecer los procesos de desarrollo y aprendizaje. De allí el marco de el nivel educativo, ¿verdad?, de formación de la educación inicial y preescolar. Entonces, propendemos por ese desarrollo integral que tiene el niño, hablando de todas las dimensiones que lo conforman como ser humano. Ese es un primer elemento, entonces, que va en función de lo que es de quién es el maestro o la maestra en esta parte de la educación infantil. Cuando hablamos del rol, vamos hablando de una articulación que se da. Si yo soy garante de esos derechos, ¿verdad? Y debo en todo momento propender o favorecer el desarrollo y el aprendizaje integral de los niños, entonces el llamado actual a nosotros los maestros es que tengamos un rol activo. Ese rol activo implica que se vaya transformando la figura de nosotros, ya no como el profesor sobre el cual recae la responsabilidad completa del proceso, en el sentido de que es quien tiene la verdad, la palabra, ¿verdad? Y establece un vínculo de relación en el aula vertical, sino en este momento el llamado en ese proceso de formación de la educación está a las relaciones horizontales. ¿De qué está hablando Adriana? Está hablando de la invitación de ese maestro que se repiensa en su rol activo y ahora empieza a aportar como mediador, como facilitador, como acompañante de esas propuestas que habitan las aulas de los niños y niñas. Entonces, ya no es el docente instaurado en su figura de maestro que es el que determina, que es el que dice, que es el que tiene la verdad absoluta, sino es este maestro que se abre a procesos dialógicos, a procesos participativos, ¿verdad? Donde desde esas infancias o desde esa primera infancia empieza a construir o empieza a aportarle a esa formación de ese sujeto en el discurso de la integralidad como tal. Finalmente, entonces, cuando hablamos de las funciones, ¿verdad?, que nosotros debemos cumplir allí, hay todo un elemento. Voy a dejar de compartir pantalla. Acá. Regálenme un minutico mientras vuelvo nuevamente. Acá, ya estoy acá. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de ese componente que tiene que ver con las funciones, estamos hablando que el Ministerio de Educación, a través del marco de la ley y de todos los decretos, resoluciones, lineamientos que han surgido o han emergido como propuesta educativa para Colombia, tanto para la educación inicial como para la preescolar, hay unos propósitos o unos fines muy claros que el maestro y maestra debe saber, conocer y tener siempre presente. Entonces, en estos elementos surge todo un reto para el maestro por generar, por crear, por diseñar propuestas educativas que tienen un componente distintivo, y es que tienen que ser propuestas lúdico-pedagógicas. Esa es la primera identidad y es el punto de partida para la propuesta que le vamos a desarrollar hoy. Entonces, eso que nos diferencia, ¿verdad?, desde lo lúdico, pero ese juego, esa lúdica intencionada que nos deja expresarnos, que nos deja reconocernos, que nos deja alcanzar otros niveles de desarrollo que ya les voy a mencionar, es un elemento que lastimosamente en la vivencia de muchas instituciones se pierde cuando se hace el tránsito de la preescolaridad hacia la básica primaria, y es esa experiencia que ustedes ya han vivido o que ya hemos conocido de cerca cuando el niño pasa de transición a primer grado. Entonces, un primer elemento diferenciador de las propuestas de maestros o maestras de primera infancia tiene que ver con la lúdica. ¿Qué se pretende? Que ese maestro genere propuestas educativas y formativas que estén basadas en la lectura de contexto. Es fundamental que el maestro conozca a quien tiene al frente, pero también lo que está detrás de ese niño o niña que tiene al frente. Entonces, leer el contexto implica leer las emociones, implica leer más allá de la palabra que se dice o que habita el aula, implica leer los gustos, implica
implica leer los silencios, implica leer las ansiedades, los excesos de actividad corporal o la pasividad extrema de los niños. Todos estos elementos nos dan información de las realidades, y a partir de ese levantamiento de información, ¿verdad? De esa recopilación que yo hago de esa aula donde yo estoy junto con mis niños y niñas, entonces yo genero propuestas que son completamente pertinentes, tanto con el contexto como estoy, como con la realidad de esos personajes con los que yo estoy interactuando. Entonces, en esa medida, yo empiezo a diseñar esos ambientes educativos, yo empiezo a crear y a pensar, ¿verdad? Desde los elementos propios de la enseñanza del maestro, empiezo a mirar cómo genero ese proceso tanto de enseñanza, que es propio mío como docente, y también del aprendizaje. Eso entonces nos lleva a tener la claridad que el maestro tiene unos puntos de partida. Para el caso de la educación inicial y preescolar, parten de la cartilla o de las bases curriculares y los lineamientos que en 2017 el Ministerio diseñó, ¿verdad? Y sacó a difusión para maestros de educación inicial y preescolar. Otro elemento también para nosotros fundamental está en pro de lo que es el marco de la Ley 115, pero también del Decreto 1075 de 2015. ¿De qué está hablando Adriana? Está hablando de que esos niños y niñas acuden al llamado, ¿verdad?, de propuestas, o están trabajando en la base de propuestas que están orientadas al trabajo de unos propósitos de primera infancia. Estos propósitos de primera infancia, entonces, están contemplados en la construcción de identidad de ese niño o niña en relación con los otros, pero también está en función de que ese niño y niña, en el proceso de trabajo de sus garantías o de sus derechos, se sienta querido, se sienta que pertenece a un grupo social, familiar, cultural. Otro de los propósitos que nos plantea Ministerio de Educación a nosotros como maestros, ¿verdad? Otro reto que tenemos es que ese trabajo que pensamos en las aulas esté abocado a la promoción de las comunicaciones activas. ¿Qué es eso? Que el niño pueda ir desarrollando esa capacidad, ¿verdad? O fortaleciendo la capacidad de expresar eso que siente, eso que le preocupa, eso que piensa, eso que ve, eso que le ayuda a exteriorizar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, y que finalmente es la lectura de cómo él empieza a representar la realidad que lo rodea. Y el último propósito, entonces, está en función de la exploración, esa exploración del medio que el niño va realizando para poder entender y comprender el mundo donde está. Dentro de ese marco, entonces, toda esa propuesta lúdico-pedagógica también tiene unos elementos que en la educación preescolar empiezan a dar cuenta de esos procesos de integralidad que estamos hablando. Entonces, hablamos que desde el decreto 1075 se hablan de esas dimensiones cognitivas, la dimensión corporal, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa. ¿Para qué es este primer ejercicio? Es para decirles e invitarlos a que miremos que la cercanía con la infancia, ¿verdad? O con las infancias, no solamente viene del vínculo emocional, también viene de ese trabajo de identificación que yo tengo como maestra o maestro frente a la labor que está encomendada en mis manos. Es el proceso de que yo le brindo afecto, le brindo protección a ese niño o niña, pero también respondo por unos procesos formativos que deben centrarse en crear unas bases sólidas, que es lo que que son los elementos de donde el niño se va a agarrar, ¿verdad?, para proyectarse en todo el resto del sistema educativo. Esta base, entonces, está centrada en unos elementos que caracterizan, como ya lo había dicho, las propuestas de preescolar y de educación inicial, que están en la orientación de lo lúdico, pero que hay unos elementos que el Ministerio ha determinado como
como actividades rectoras y que también ayudan a pensar todo este proceso que diferencia las aulas de preescolar y de educación inicial con las otras aulas de básica primaria y los demás niveles educativos. Entonces, de esta manera le doy entrada a mi compañero Jorge Gómez. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Jorge Alberto Gómez Restrepo. Llevo ya un par de años trabajando como docente en la Corporación Universitaria Americana, con una experiencia de algunos años más en universidades como San Buenaventura, la Medellín, la Santo Tomás y el Tecnológico de Antioquia. Mi formación de base es licenciatura en educación preescolar. Vivo muy contento porque pude ejercer un tiempo como maestro de niños y niñas. Entonces, tengo una experiencia desde los niños de jardín, que fue mi primer grupo, hasta nivel universitario, pasando por todos los grados de escolaridad, de básica, de media y a nivel universitario. Tengo un par de pregrados y una maestría en educación. Disfruto esto y pues voy a comenzar invitándoles a ver un video cortito, pero lo voy a pausar porque necesito que lean y en un momento les puede llegar el video cortado. Entonces, Jorge, disculpa, le pedimos el favor a todas las participantes de apagar sus micrófonos para que evitemos las interferencias. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco mucho. Entonces, el video es la historia que ocurre en cualquier ciudad del mundo donde hay un par de mendigos haciendo su labor. Voy a compartirles mi pantalla para que tengamos la posibilidad de mirar. Ustedes me dirán cuando ya tienen imagen. En este Listo, momento, profe. Ya. listo. El sonido no importa tanto, me interesa las imágenes. Dos mendigos en la puerta de una iglesia. En un mundo tan competitivo, las ideas brillantes traen mejores resultados. Leo Burnett, la UPC y el comercio presentan Cannes Prediction 99. Descubra la publicidad que funciona. Bueno, eso era todo. Espero que hayan tenido la posibilidad de leer el por qué a uno de ellos le dan todas las monedas y al otro no le dan nada. Pues bien, algo de creativo tiene el mensaje que nos está dando el comercial. Bien, antes de relacionar la creatividad con esos parámetros que nos mencionaba Adriana desde el Ministerio de Educación Nacional, vamos a hacer una recomposición de algunos términos. Primero, expresión. ¿Qué es la expresión? Pues la expresión es una facultad que tiene cada persona de manifestar su propio pensamiento o el estado de ánimo que pueda tener. Esa expresión es lo que va a enlazar el mundo interno con el mundo externo. Y el lenguaje expresivo nos va a ayudar a que nuestra comunicación vaya a ser todo un intercambio
de diálogos, de palabras, de expresiones. Nosotros podríamos llegar al momento de clasificar la expresión de acuerdo a lo que queremos comunicar, cómo lo comunicamos. Muchos de ustedes a veces se quejan no por lo que les dicen, sino el tonito con el que le dicen. Entonces la expresión la podríamos clasificar desde una parte estética y creativa, y entonces hablamos de lo que es un valor plástico, un valor proyectivo que será nuestra vida afectiva, un valor narrativo que será nuestra comunicación verbal, pero sobre todo también aparece un valor sociocultural que va a incluir las distintas áreas del conocimiento y la narración de esos contenidos que vamos teniendo. Ahora, ¿cómo se empieza a articular? Pues bien, para un bebé, la primera forma de manifestar sus necesidades es el llanto. Quienes tienen bebés recientemente o han tenido se acordarán que los primeros días son de manifestación de sentimientos o de sensaciones. Estoy mojado, lloro. Tengo hambre, lloro. Necesito darme la vuelta, lloro. Entonces el llanto comienza a ser una intencionalidad comunicativa. El problema es cuando algunas personas se quedan con eso para toda la vida. Uno busca transmitir sensaciones y afectos con la expresión. En ese proceso de crecimiento aparecen entonces las canciones de cuna y los arrullos, que incluso desde antes de nacer muchas familias, papás, mamás, están en función de cantarle y acariciar al niño mientras está en el vientre. Esto que hacen, están haciendo una aproximación al mundo, sobre todo pues en la parte afectiva. Están reconociendo ese bebé las voces de quien le habla o de quien le está cantando. También se está apropiando del contexto y la tradición. No falta sino que cuando nazca le canten el viejo hospital de los muñecos. Llegó el pobre Pinocho malherido. O sea, es toda una transmisión cultural aprovechando las canciones, que muchas de ellas han venido de generación en generación. Muchas de las canciones de cuna vienen siendo enseñadas por las abuelas, que a su vez fueron aprendidas de otras abuelas que se dedicaban a cuidar esos primeros días y meses de parto. Entonces la cultura también aparece, la historia y los juegos que empiezan a proponerle al niño o la niña cuando va adquiriendo el lenguaje. O supongo yo, no sé, yo tuve mi hijo hace muchos años y desde hace mucho no le digo que arrugue la nariz como un viejito. No sé si ustedes todavía lo hacen, pero eso era lo que yo veía a mi mamá y a las amigas de mi mamá haciendo, a que arrugaran la frente, a que hicieran caritas como un viejito. Eso es una transmisión cultural. Bien, mientras se va creciendo, años más tarde o meses más tarde, llega el lenguaje verbal, el lenguaje oral. El niño está rodeado de historias, de cuentos, de anécdotas, y con eso empieza a apropiarse del mundo, a querer ser el protagonista, y entonces ese niño empieza a pararse, a dominar el mundo, a caminar, y empieza uno a perseguirlo. El caso es que se apropian, se aventuran a conquistar el mundo. Pero también el niño o la niña, bueno, hago la precisión, la claridad. Yo generalmente hablo en masculino, no por desconocer el género femenino, sino que eso de niños y niñas se me dificulta un poquito. O sea, la palabra niño para mí sigue abarcando ambos géneros. Entonces el niño o la niña tiene opciones de encontrar sentido a lo que hace. Se involucra en lenguajes expresivos y desde el ministerio nos dijeron, bueno, hay algunas actividades rectoras, entonces nos vamos a ir por el camino de la literatura, de la exploración del medio, del juego con todas sus manifestaciones, los juegos tradicionales, los juegos que les enseñan en el colegio, las primeras aproximaciones del jardín infantil, y vienen toda lo que es el arte en sus distintas manifestaciones, sobre todo en la plástica, en la música, en la dramatización, en el teatro. Por eso entonces es muy importante que estén
presentes estas actividades rectoras en la cotidianidad del niño o de la niña, en el hogar infantil o en el jardín infantil o en el CDI o en el preescolar o en la institución educativa, el colegio, pues no importa cómo denominemos al estamento educativo, pero también en las casas y también en los parques, y también ojalá la ciudad fuera un ambiente, como dice Francesco Tonucci, que fueran ciudades para los niños. A través de estos lenguajes, de estas actividades rectoras, los niños empiezan a captar el sentido de las expresiones culturales. Descubren que tienen mucho que decir y sobre todo también tienen mucho que aprender. En el chat va a salir bueno, ya salió, un enlace para que por favor nos dejen el reporte de su asistencia y algunos datos que estamos solicitando. Entonces, poco a poco los pueden ir diligenciando. Decíamos que los niños y las niñas entonces se van metiendo en esas expresiones culturales, porque cuando están pequeñitos no entienden el sentido de lo que uno les dice, porque si ustedes se ponen las manos en la cintura y le dicen, sí, muy bonito, pues eso es lo que va a entender el niño, no importa la travesura que haya hecho, porque les escucharon decir, sí, muy bonito. Entonces esa sensación de sarcasmo todavía no la capta, pero aparecerá con el tiempo ese dominio, ya no de las palabras, sino del sentido. Bienestar familiar, entonces, nos aporta esas actividades rectoras. ¿Por qué se llaman rectoras? Porque se usan como el medio para lograr otros aprendizajes, pero en sí misma posibilitan muchos aprendizajes. ¿Cuáles son esas 4 actividades? Juego, literatura, arte y la exploración del medio. Con respecto a los lenguajes expresivos, nosotros contemplamos que son herramientas que le posibilitan al niño la manifestación, la expresión de sus sentimientos, de sus saberes, de sus necesidades, de sus gustos, que a la vez todo eso se convierte más bien en una forma de aprender, de explorar, de expresar, de vivenciar, de respetar el ritmo de los otros y respetar el ritmo de él, de respetar los espacios, la presencia o el cuerpo del otro, de no empujarlo, de aparecer y verbalizar sus gustos, sus capacidades, de encontrar las potencialidades que tiene cada uno o cada una. Si se articula el juego, la lúdica, los lenguajes expresivos, pues nos va a dar como resultado toda una metodología creativa que hace parte de ese aprendizaje interactivo. ¿Por qué interactivo? Porque está mediando con los otros. Son los demás los que les van a dar la posibilidad. Entonces, esos lenguajes expresivos van a involucrar el arte, el juego, la creatividad, que es lo que estábamos hablando, el movimiento, que según todos los psicólogos que nos aportan al desarrollo evolutivo es fundamental para la activación de la inteligencia del niño. Entonces, ¿qué características pueden tener? Son una forma de juego. Tienen siempre una finalidad educativa. Van a permitirle al niño o la niña la manifestación o la expresión de sus deseos, de sus sentimientos, de sus fantasías. Los niños y las niñas, en ellos, son el centro del aprendizaje. Empiezan a generar procesos mentales de aprendizaje y de socialización. Van a potenciar sus habilidades perceptivas, las sensitivas. Va a poder pensar por sí mismo y va a tener la posibilidad de reflexionar sobre sus actos, sus comportamientos y sobre la bondad o maldad de los mismos. Esos juegos, esos lenguajes van a dotar al niño de iniciativa, de confianza y pues esperamos que le ayuden con toda la expresividad. Bueno, expresión musical. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene una mamá para enseñarle música al bebé? Su voz.
y su voz y sus movimientos van a hacer que el niño pueda sentirse tranquilo, se pueda dormir, pueda identificar la voz de quien estuvo con él tanto tiempo, pero también, contando con un poquitico de suerte, identificará ritmos, identificará armonía, la altura o los tiempos, posibilita esa expresión, perdón, posibilita la socialización, la comunicación, la identidad de tradiciones, la cultura, las relaciones afectivas, y pasamos entonces a lo que es el cuerpo y la expresión corporal. Y entonces ya el cuerpo en movimiento significa muchas otras posibilidades, significa equilibrio, significa coordinación, energía, tonicidad, relación con el otro, relación con el espacio, relación con el tiempo, pero también le va a permitir integrarse, hacer parte de un grupo, asumir roles. Entonces esos roles también le van a permitir estar y adentrarse en la cultura. La expresión plástica. La expresión plástica va a promover lo que está adentro de, o sea, va a sacar lo que tiene adentro. Desata lo más íntimo, comunica y expresa sus sentimientos, sus ideas, sus actitudes y empieza, cuando es en el papel, en forma bidimensional. Cuando es con material concreto, entonces hablamos de una tridimensionalidad. Va a aprender el manejo de las formas y los colores, va a aprender el manejo de los matices, va a desarrollar el pensamiento divergente, fundamental hoy en día, que seamos capaces de pensar distinto, de ser incluso como ustedes en esta temporada, resilientes. Va a ser una posibilidad grande de generar ideas y que su pensamiento sea flexible. Si pasamos a la expresión del teatro y la dramática, pues el juego de roles, la escenificación de personajes, pues les va a desatar todo un mundo de fantasía, va a posibilitar la actuación, la expresión corporal, la espontaneidad, la creación cuando están en condiciones de guiones, de discursos, va a interpretar canciones, poesías, dramas, o sea, va a ser una posibilidad grande. Y nos queda pendiente lo que es la expresión literaria, que con la literatura pues también hace parte de una tradición oral bastante significativa. En algunos lugares donde todavía se acostumbraba a reunirse a la hora de la comida, ahora el ritmo de vida no nos permite llegar a comer. Bueno, yo espero que sí, que ahora sí haya forma de comer juntos en familia. Pero en esa época, entonces, terminada la comida sobre las 6 de la tarde, venía la hora de los cuentos. Y entonces los cuentos se iban aprendiendo y uno los repetía y aparecían los cuentos de Tío Conejo en algunos lugares del país. Aparecían los cuentos de Tío Cocodrilo y los mitos y las leyendas, que entonces la patasola, y era el momento ideal para contárselo, porque después de eso despachábamos a los niños a dormir. Entonces la expresión literaria va ahora, estamos en un mundo muy urbano, a permitir el acercamiento a la lectura y a la escritura. Va a promover el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal. Va a aumentar el vocabulario, pero también, como dice Bruno Bettelheim, va a darle la posibilidad de establecer su personalidad, su imaginación. Va a tener la posibilidad de crear hipótesis para terminar los cuentos de una manera distinta. Va a tener la posibilidad de anticipar los sucesos. Cuando le preguntamos, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con la creatividad? Pues la creatividad está relacionada con la originalidad, la sensibilidad, la estética, la imaginación, la fantasía, y por creatividad, ¿qué se entiende? Realizar cosas nuevas, originales, que sean novedosas. Entonces la novedad es su principal criterio. Se puede adoptar de muchas formas, en lo artístico, en lo musical, en lo literario. Entonces, algunos autores
nos dividen el proceso creativo en 4 fases. Una de preparación, una de incubación, un momento de iluminación y luego ya más asentaditos la parte de verificación. ¿Funciona o no funciona? Bueno, yo les dejo aquí de manera que no se nos vaya a hacer muy extenso y continuamos entonces. María Cristina, yo les agradezco a quienes ya diligenciaron los datos que se solicitaron por el chat. Muchísimas gracias. María Cristina. Bueno, buenas tardes para todos y todas, para todas. Creo que hay como 2 hombres que están participando. Bienvenidos todos. Los profes han hecho unos aportes muy importantes que nos acercan en ese proceso de reflexión frente a la importancia y al rol que tenemos los docentes en los procesos de formación de nuestros niños y niñas en los distintos contextos. Particularmente, yo les voy a hablar de la creatividad y su importancia en los procesos de desarrollo social, personal y cultural. Pero, por supuesto, particularmente, nos interesa cómo los docentes potenciamos esas capacidades creativas de nuestros niños y niñas en los distintos contextos. Yo tengo aquí unas diapositivas, voy a compartir pantalla. En la medida en que entonces vamos compartiendo, ustedes podrán ver algunos conceptos importantes frente a lo que es la creatividad y unas preguntas que nos permiten entonces orientar esta reflexión. Bueno, mi nombre es María Cristina Álvarez. Yo soy docente actualmente en la Americana, trabajo también en otras universidades, pues antes de estar en la Americana. Tengo como alrededor de 23 años que vengo trabajando este tema de la creatividad y su importancia en los procesos de desarrollo infantil. Soy magíster en educación, licenciada en educación, y actualmente estoy terminando, estoy en el proceso de trabajo o tesis de grado de un doctorado en ciencias de la educación. Bueno, entonces, digamos que aquí están viendo la pantalla, Jorge. Se está compartiendo muy bien. Sí, Cristina, sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a partir de preguntas centrales. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo podemos potenciar el pensamiento creativo en los niños y las niñas? ¿Qué factores inhiben o potencian la creatividad? Apagamos el micrófono. ¿Cómo se relaciona la creatividad con la personalidad? Y en este asunto de la personalidad, entonces, me gustaría que aludiéramos también a los maestros. No solamente es importante la personalidad creativa de nuestros niños y niñas, potenciarla, estimularla con todas las capacidades rectoras. Tenemos una interferencia por aquí. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es la creatividad? La creatividad es un concepto complejo, emergente y multifacético. Hay muchísimos escritos sobre la creatividad, sobre todo desde 1950, cuando Guilford hizo su discurso en la Sociedad Americana de Psicología. Empezó a hablar de creatividad y muchos se interesaron en el tema también, digamos, en esa guerra fría entre los rusos y los estadounidenses.
empezaron como a preguntarse por qué un país estaba más desarrollado que otro, porque ya uno había enviado un cohete al espacio y los otros no, y se dieron cuenta que estaban trabajando la creatividad en la escuela, ¿cierto? Entonces empezó a trabajarse la creatividad en las universidades, en las escuelas, y al momento hay muchos estudios al respecto. Algunos autores han hecho como una agrupación de las principales temáticas o aspectos que se han trabajado de la creatividad. ¿Por qué? Porque se considera un factor de desarrollo social, personal y cultural. Cada ámbito cultural tiene sus propios perfiles. Por eso Marín en el 98 decía esta frase aludiendo a que era muy difícil definir un solo concepto de creatividad. Como parte de este proceso reflexivo, quiero traer a colación este bello fragmento de Tomasello. Tomasello escribió una obra sobre los orígenes de la cognición humana y aquí alude a la evolución cultural y la participación del hombre en ese proceso creativo. Dice: lo que sucedió fue que un individuo o un grupo de individuos inventó una nueva versión primitiva del artefacto o la práctica. Más tarde, un usuario o un grupo de usuarios introdujo una modificación, una mejora, que otros adoptaron, quizá sin cambios a lo largo de varias generaciones, hasta que otro individuo o grupo de individuos hizo otra modificación que a su vez fue adoptada y utilizada por otros, y así sucesivamente a lo largo del tiempo histórico. En algunos casos, esto se denomina efecto trinquete. Tomasello, Kruger y Ratner en el 93. El proceso de evolución cultural acumulativa requiere no solo invención creativa, sino también algo no menos importante, una transmisión social fiel. Entonces, con este fragmento, ¿qué quiero resaltar? Quiero resaltar que la creatividad es un proceso de construcción social que se va transmitiendo, que se puede potenciar, y que la cultura, como decía la profesora Adriana al inicio, los contextos culturales y sociales son determinantes. Es decir, que hay sujetos, todos los sujetos tenemos esas potencialidades creativas, pero no todos los contextos ni todas las situaciones enriquecen y potencian la creatividad. Por eso es tan importante esta reflexión, porque necesitamos ser conscientes de que esos espacios para el desarrollo infantil enriquecidos o intencionados con libertad y dentro de este marco de posibilidades de expresión posibiliten que los niños las potencien. Entonces, más adelante vamos a ver qué tipo de escuelas y maestros no potencian ni posibilitan el surgimiento o la emergencia de esa creatividad latente, innata, que tienen nuestros niños y niñas. Hay entonces varias conceptualizaciones acerca de la creatividad. Algunas varios autores consideran la creatividad como crear cosas nuevas y valiosas. Lo valioso tiene que ver con que sirva a esa comunidad, ¿cierto? Tiene que ver con los procesos de imaginación, y este es muy, muy, muy importante en la infancia. Ustedes saben que los niños y niñas en la educación infantil están imaginando, por eso todos esos lenguajes expresivos de que les habló el profesor Jorge son tan importantes, porque potencian estas capacidades y estas habilidades de los niños. Otros autores la conceptualizan como capacidad para resolver problemas y también como una capacidad para hacer asociaciones nuevas y creativas. Con esto quiero entonces también hacer un llamado
a que entendamos que la creatividad no se limita al arte. Es decir, el arte es fundamental en la educación infantil, pero la creatividad no se limita a los procesos artísticos. Por eso tenemos que pensar, y eso es muy importante, y por eso me encanta que el Ministerio de Educación y el ICBF hayan, y toda esta propuesta educativa que se está construyendo en primera infancia, hablen de la importancia de la exploración del medio. Porque digamos que la creatividad tiene que ver también con eso, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con todos esos procesos comunicativos. La creatividad puede definirse como el proceso mediante el cual uno descubre algo nuevo, redescubre lo que ya había sido descubierto por otros o reorganiza los conocimientos existentes, reorganización que bien puede significar un incremento de dichos conocimientos. Significa que en la creatividad descubrimos, pero también aprendemos, ¿cierto? Eso es muy importante. En esta diapositiva, para sintetizar, quiero decir que entonces los estudios sobre creatividad se han enfocado en mirar los procesos creativos, en mirar los productos creativos, en mirar el contexto y la personalidad creativa. Aquí me faltó una ruedita que dice personalidad creativa. El proceso, o sea, se han estudiado qué pasa, cuáles son esas etapas del proceso creativo de las que les hablaba el profesor Jorge antes, que hay unos procesos de elaboración, de incubación, de preparación, y que eso se gesta en el inconsciente, digamos, ese insight creativo o ese eureka creativo, ese momento del descubrimiento que es bien importante. Pero aquí se dice, los estudios muestran que la creatividad no cae del cielo, es un proceso que se estimula, que se potencia, y que cuando uno está trabajando en un proceso creativo, eso requiere tiempo, requiere elaboración y requiere conocimiento del tema. Entonces es muy importante que en la educación infantil nosotros le pongamos atención a los procesos de los niños. Son procesos en los cuales les estamos dando tiempo suficiente para gestar sus ideas. Estamos trabajando con ellos y ellas con base en preguntas interesantes, en desafíos y retos importantes y de interés de conocimiento para ellos. Los productos tienen que ver con todo este legado cultural, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es producto de la creatividad humana. Como nosotros en los proyectos pedagógicos, como de los que les hablaba la profe Adriana, podemos nosotros gestar con los chicos productos creativos a partir de proyectos significativos e interesantes. Y el contexto cultural, pues que es bien importante. Entonces, estamos diciendo, maestros y maestras, que la creatividad no tiene que ver solamente con lo artístico, aunque en la educación infantil o en la etapa infantil el arte es muy importante porque es un medio de expresión. Los 1000 lenguajes, los 100 lenguajes de los que habla la pedagogía en Reggio Emilia. Estamos hablando entonces que en esa creatividad hay unos factores cognitivos, afectivos y ambientales. En esos procesos cognitivos participa la percepción, la elaboración, la apertura. Eso de la apertura es muy importante. Y en los afectivos, miren qué interesante, apertura a la experiencia, tolerancia a la frustración, autoestima, voluntad, motivación, disciplina y tenacidad. ¿Cómo nosotros cultivamos estos elementos con los chicos? ¿Cómo los trabajamos? ¿A partir de qué experiencias intencionamos esto? ¿Cómo nosotros mismos, maestros, trabajamos estos valores afectivos, estos componentes afectivos? Y lo ambiental. Lo ambiental no tiene que ver solo con los contextos físicos, tiene que ver pues con lo cultural, lo social. Pero lo interesante de esto es que sean ambientes empáticos. Y el Ministerio de Educación Nacional y otras propuestas educativas hoy hablan de ambientes ricos,
¿cierto? Ambientes enriquecidos. Muy bien. Entonces, como ya se había dicho, la creatividad tiene que ver con el pensamiento divergente. Muchos autores hablan de ello. Guilford decía, y otros coinciden con él, en que estas son habilidades o condiciones súper importantes del pensamiento creativo. Y todas ellas se pueden cultivar y ejercitar con los niños desde la educación infantil. Y los maestros debemos cultivarlas también para nosotros. Nuestra capacidad, nuestra fluidez de pensamiento. La fluidez se entiende como la capacidad de producir muchas ideas en poco tiempo. Y nosotros podemos trabajar eso con los niños cuando tenemos propuestas educativas abiertas y libertarias. Es decir, libertarias y abiertas significa que no están esquematizadas, que no están rutinizadas, que permiten la participación activa y propositiva de los niños. Un pensamiento flexible, original, sensibilidad a los problemas, porque digamos que hay una corriente muy fuerte que considera que la creatividad tiene que ver con la capacidad para identificar problemas y para resolverlos, ¿cierto? Entonces la creatividad tiene un valor fundamental en el desarrollo social y cultural. Bueno, también está entonces como un indicador importante la elaboración y la redefinición. En esa redefinición estamos hablando de la capacidad para, ahí nos acercamos al concepto de innovación, que es un concepto muy vigente, muy actual, que tiene que ver con la capacidad para ver donde otros no ven. Por eso es tan importante que con los niños trabajemos la observación, las actividades de observación, de exploración del medio, la posibilidad de que ellos observen, describan, maestros y maestras, y no es solo observar, sin que nosotros acompañemos e intencionemos a los niños, intencionemos el ejercicio con preguntas para los niños, con conversatorios donde ellos puedan presentar sus hipótesis o sus predicciones. Eso es muy, muy importante. Factores que bloquean la creatividad. La escuela ahoga el espíritu exploratorio e intuitivo que el niño y la niña pequeña exhibe de manera natural en sus inicios evolutivos. Esta es una sentencia con la cual están de acuerdo muchos estudios y muchos diagnósticos. Dicen que el niño tiene ese espíritu exploratorio e intuitivo y la escuela y los espacios educativos lo inhiben, lo coartan. Lo otro es que las habilidades que la sociedad requiere no las estimula la escuela, y que los personajes creativos, como este es un dato importante, personajes creativos como Albert Einstein, Picasso, Stravinsky o el propio Bill Gates gozaron de un sistema educativo no especialmente estimulante. Eso significa también una reflexión importante en el sentido de que la adversidad también gesta posibilidades de creatividad. Y con esto emparejamos y traemos a colación el concepto de resiliencia, ¿cierto? También tenemos que educarnos y educar a nuestros niños en la resiliencia como un concepto importante que llama también a la proposición activa. Inhibidores en la escuela, ambientes rígidos, autoritarios, prácticas repetitivas, ambientes donde existe miedo. Ojo, maestros, con eso. Si los niños y las niñas sienten miedo del maestro, del grito del maestro, del regaño, miedo a expresarse porque se burlan, porque hay bullying, o sea, si no creamos un ambiente propicio, la creatividad no aflora. Si es otro inhibidor, es si nuestras propuestas educativas, nuestras situaciones de aprendizaje no posibilitan la expresión y la participación de los niños. Voy a leer algunas frases asesinas y suicidas de la creatividad. Guerrero planteó algunas. Voy a tomar algunas importantes.
Entonces, cuando nos decimos, no creo que importe mi opinión, a lo mejor esto no funciona, no estoy muy familiarizada, les presento esta idea para que analicen sus fallas, no creo que les sea útil, aunque varios de los aquí presentes no estén de acuerdo conmigo, todas esas frases asesinan, matan la creatividad y unas suicidas de la creatividad. No creo que lo acepten. Lo hemos probado, pero no resultó. ¿Y cuál es la novedad aquí? Si fuese una gran idea, ya la hubieran planteado. Esto es una locura. ¿Para qué cambiar? Todo va bien. Eso a veces suele pasar en el ámbito educativo. Cierto conformismo de algunos docentes, tenemos que ser autocríticos, hace que no haya creatividad. Y la creatividad no la estamos pensando solamente para los niños, sino cómo nosotros somos maestros creativos y somos innovadores. Y esa innovación es posible hacerla a partir de la reflexión de nuestras prácticas cotidianas educativas, también a través de la vinculación con proyectos de investigación, no solamente en busca de productos, también los procesos, también las estrategias pedagógicas nos hablan de creatividad. Hay muchísimas técnicas para estimular la creatividad. Voy a mencionarles algunas. Para comprender problemas están lista de atributos, solución creativa, análisis morfológico. Para generar ideas, el brainstorming, que es una lluvia de ideas, que esa la hacemos muchas veces con nuestros niños, sobre todo cuando pues trabajamos con enfoques muy participativos. El psicodrama, el PILI 66, la cinética, las asociaciones creativas. Para encontrar soluciones, asociaciones forzadas, son técnicas que se pueden trabajar. Lo podríamos trabajar en otro taller, en otro espacio formativo, porque seguramente las que están aquí de la Americana, pues, participarán en otras charlas y las que están de Ensensa se vincularán a nuestro proceso formativo y allí podremos trabajar muchas de esas técnicas. La creatividad en la educación infantil, entonces aquí voy a decir como algunos asuntos, unos tips para estimular la creatividad en la educación infantil que podemos incorporar en cualquiera de, digamos, de las áreas de trabajo, quienes trabajan en educación infantil por las actividades rectoras, en educación inicial y en preescolar quienes siguen, quienes trabajan por dimensiones del desarrollo. Entonces, los juegos libres, los lenguajes expresivos, el arte, la literatura, la extracción del medio, el trabajo con analogías, el trabajo con metáforas, el trabajo desde la observación, la experimentación y, maestras, las construcciones colectivas. Qué rico esas construcciones colectivas desde los proyectos pedagógicos de aula. Y los proyectos pedagógicos de aula son una poderosa fuente de creatividad, siempre que sean proyectos de indagación escolar en la cual los niños y los maestros conjuntamente planifican el proceso de desarrollo del proyecto de aula. Pero cuando es el proyecto estipulado que debe durar un mes y que hay que acabarlo rapidito para seguir al siguiente tema, no. Necesitamos esos espacios y esos proyectos a partir de las preguntas de conocimiento de los niños que posibiliten la construcción colectiva y el aprendizaje. Juegos de palabras, lluvia de ideas, trabajar de lo general a lo particular. Hay una idea en varios autores y es que con los niños en la educación inicial trabajemos desde asuntos más globales a lo particular y no desde pequeños asuntos de lo micro a lo macro, sino de lo macro a lo micro. Y que lo quiero resaltar muchísimo y es el humor. El humor, las investigaciones han mostrado que el humor es fundamental en los procesos creativos. Entonces, maestros, a reírse en el aula, a gozársela con los niños, a posibilitar que sean espacios donde los niños gocen, disfruten y no tengan miedo. Dewey en 1910 concretó el proceso creativo en 5 niveles de aprendizaje. El primero de ellos considera que es el encuentro del alumno con una dificultad, es decir,
Necesitamos propiciar desafíos a los niños, desafíos que estén a su alcance. Maestras, cuando los niños ya anticipan todas las actividades cotidianas, se les vuelve rutinario, aburridor y poco interesante, o sea, no estamos estimulando su creatividad. El segundo, dice Dewey, la localización y la precisión de dicha dificultad. El tercero, el planteamiento de una posible solución al problema o dificultad encontrada. El cuarto, el desarrollo lógico de las consecuencias del planteamiento propuesto. Y por último, ulteriores observaciones y procedimientos experimentales que conducen a la aceptación o al rechazo de la solución hipótesis. Con esto quiero decir dos cosas. Primero, que Dewey ya hablaba de eso en 1910. Dos, que los niños aprenden por ensayo y error. Los seres humanos aprendemos por ensayo y error. Entonces, qué rico. Bienvenidos, bienvenida, maestros, la experimentación al aula. Bienvenida los retos para los niños. Voy a terminar, alguien estaba pidiendo admisión hace rato y como yo estaba allí, entonces en este momento voy a presentar para cerrar un video que tarda 2 o 3 minutos que quiero que lo veamos. Los seres humanos somos únicos. Somos capaces de componer canciones, de escribir novelas, de rodar películas, de crear, de inventar nuevas vidas, de soñar ciudades, edificios. De hecho, vivimos en un planeta completamente imaginario, en el que todo lo que nos rodea, incluso la ropa que llevamos o lo que comemos, no es más que el producto final de una idea que surgió de la mente real. Está bien. Existimos porque imaginamos. Y cuando desenredamos la capacidad de imaginar de nuestras neuronas y la ponemos a trabajar, somos capaces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos proyectos, de resolver un problema, de afrontar nuevos retos. Aunque a veces nos equivoquemos, porque tropezar a menudo nos conduce a una buena idea. Todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Lo que pasa es que la tenemos que desarrollar. Hemos de aprender a ser creativos de la misma forma que tenemos que aprender a leer. Y para ello existen 4 ingredientes básicos. Para empezar, debemos saber escoger bien qué es aquello que más nos motiva, nuestro elemento. Para estos surfistas, por ejemplo, es el surf. Se dedican a él con verdadera pasión, que es el segundo elemento que conforma la creatividad. Porque la creatividad es pasión, y la pasión es el motor que mueve nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Están completamente entregados a este deporte. Necesitan practicar y practicar, esforzarse. También disciplina para ir mejorando y controlando su técnica para domar las olas. Y por último, tienen que arriesgar, lanzarse. Aunque en ocasiones salga mal. Porque tras caer muchas veces, saben que lo conseguirán. ¿Y acaso no es eso la creatividad? Ay, muy bien. Entonces ahora le vamos a dar la palabra. Ay, discúlpeme. Le vamos a dar la palabra. De escribir novelas. Discúlpeme, yo vuelvo al video y lo cierro. De inventar nuevas ideas. Le vamos a dar la palabra ahora a la profesora Marisela, a nuestra directora Adriana, no sé si ya o iniciamos con unas preguntas. Adriana. Marisela. Creo que buenas tardes para ustedes y compañeros. Si quieres, hagamos un momentico de preguntas y ya al final entonces yo doy la información para las personas que estén interesadas. De todas formas, agradecer mucho pues a ustedes por esta generosidad de conocimiento que nos han compartido tan importante en la formación de maestros y maestros de primera infancia. Hagamos un momento de preguntas y entonces al final yo me quedo con algunas personas que puedan estar interesados en estar en nuestra universidad para darles una información. Muy bien. Entonces, adelante las preguntas. Aquí estamos los profesores ponentes para interactuar con ustedes.
aportes, preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Hay libertad de expresión. Profe, yo tenía una pregunta, pero ya fue resuelta como a medida que tú ibas avanzando. Era relacionada con la edad, si era como un impedimento o no al momento de desarrollar o estimular esa creatividad. ¿Qué pensabas tú en relación con la edad? ¿Qué debía hacer Juan? Pensaba que, pues, o sea, inicialmente pensaba que era algo más relacionado con los niños o la etapa inicial, pero me doy cuenta que en la edad adulta, o en este caso nosotros, también es posible. Muy bien, y el comentario que haces es supremamente importante. Es decir, el llamado hoy es a que nos revisemos como seres humanos, como personas, como mamás y como papás y como maestros y como ciudadanos en ese asunto de nuestra creatividad. Pero como nosotros tenemos un rol social tan importante, como maestras sí nos tenemos que pensar dónde está mi creatividad, en todos esos aspectos que decíamos, ¿cierto? En la apertura, en la fluidez, en la originalidad, en la propuesta nueva y novedosa hacia los niños, en lo que hago, en lo que escribo, en lo que dibujo, en los cuentos, etcétera. Sí, la creatividad. La creatividad tiene que ver con la pasión. También cuando estás en la cocina haciendo un plato de comida, si te gusta, entonces ese disfrute está ahí también y eso es creatividad. Gracias, Ketty, por tu aporte. Gracias a ustedes por el espacio. Profe, pero esa creatividad también, o sea, también necesita el apoyo. Si, por ejemplo, fuera en algo que uno quisiera cocinar, ¿cierto? La mejor maestra que hay para eso es la mamá. Sí. ¿Cierto? Entonces, el apoyo también sería algo muy importante. O si mi mamá me dice no. Entonces, ¿me entiendes? Desde un principio le está cortando a uno la idea de que uno pueda crear, de que uno pueda innovar, porque si no, entonces si yo me meto sola ya, entonces si me quemo, ya es un problema, porque entonces mi mamá me va a pegar. Entonces yo ya no voy a hacer las cosas por miedo. Muy bien, exactamente, ese es el mensaje. Debe haber un espacio de libertad que no esté atravesado por el temor, ¿cierto? Obviamente. Buenas tardes. Yo también tengo una pregunta para hacer. Obviamente, discúlpame, obviamente con los niños en primera infancia, si estamos hablando de la cocina, pues sí, hay que tener unos cuidados, ¿cierto? Que el niño no se queme, todo el asunto, pero es acompañarlo allí. Pues, adelante la otra pregunta. Sí, profe, pero es que eso mismo también pasa dentro de un aula. Porque entonces, eso también se involucra, por ejemplo, cuando un niño va a pintar, bueno, tienen un paisaje y va a pintar el sol y lo va a pintar rojo, y no, la profesora le dice que no, que tiene que ser amarillo. Exactamente. Entonces, estamos coartando la libertad. Por eso este espacio es tan importante, porque estamos siendo conscientes de ello en nuestras prácticas. Bien. Otras preguntas, otros aportes. Profe, como decía el profe Jorge ahorita, también es como la tonalidad y la forma de decir las cosas. O sea, también se debe de utilizar un lenguaje apropiado y oportuno para resolver como las inquietudes que se tengan sobre determinado tema. Así es. El lenguaje es bien importante, es vinculante. Profe, muy buenas tardes. ¿Cómo se trabajaría desde la virtualidad? ¿Cómo se trabajaría con los niños cuando vamos a hacer algo creativo? Y resulta que hay madres que no son creativas. Entonces, como decía la compañera anterior, en la cocina la mamá es la que le enseña pues a cocinar. Entonces, en este caso, donde la mamá no tiene una buena creatividad o no la exploró o no la ha explorado, entonces, ¿cómo va a ayudar de esa manera a los niños a explorar o a ser creativos? Yo sé que la creatividad sin nata es algo que está dentro del ser, pero igual también se necesita un apoyo para que pueda surgir, pueda aflorar esa creatividad. Entonces, ¿cómo se podría lograr eso?
Profe, sí. Un aporte a la compañera. Haces una acotación bien importante. Lo que habría que decir primero es que, uno, recordar pues, que la creatividad es una capacidad potencial de todos los seres humanos. Dos, que la creatividad no se limita a lo artístico, no es solo el arte. Y tres, que si la mamá le propicia a los padres de familia, la familia le propicia espacios de libertad a los niños, y nosotros vamos en esos talleres formativos. Mira, estamos haciendo talleres formativos muy lindos con los padres estos días desde la americana de la licenciatura. Se han venido haciendo con la profe Alejandra y otros profes unos talleres formativos a los papás. Hay que aprovechar esos talleres para hablarle a las madres y a los padres de que hay que acompañar a los niños de manera, permitiéndole la libertad, la exploración, ¿cierto? Y también, es decir, porque es que, digamos, la tarea no se la hace la mamá al niño, ¿cierto? La idea es que el niño participe y explore. Y ya en el centro infantil, ya los maestros conscientes de la importancia de potenciarla y estimularla, vamos a crear espacios simplemente para que ellos exploren y estén allí potenciando desde todas esas propuestas creativas que mencionábamos ahora, o de esas experiencias de aprendizaje, puedan estimularse. María Cristina, permíteme. Si bien es cierto, tenemos mamás que no tienen ese potencial de ser creadoras o creativas, hay ambientes limitantes y hay ambientes favorecedores. Pero eso no es impedimento para que en un ambiente limitante surjan niños y niñas completamente creativos. Se facilitarán algunos procesos si el ambiente es favorecedor, pero eso tampoco garantiza que quienes estén en ese ambiente descubran procesos creativos. Entonces, como María Cristina lo menciona, es un potencial de cada persona, independiente de donde esté. La primera persona que pintó en una pared no tuvo papás que pintaran en paredes. ¿Cierto? Si nos devolvemos en la historia, las primeras manifestaciones artísticas rupestres, pues no fue por enseñanza. Mire, hijo, así se pinta un ciervo o una mano, ¿cierto? Pero el proceso, el potencial más bien, está dentro de cada uno. Habrá situaciones que lo favorezcan, habrán otras que lo limiten, pero a pesar de los limitantes, es ahí donde surge, donde se nota, donde es más notorio el que una persona sea creativa. Buenas tardes, profes. Con relación a lo que dice el profe Alberto, entonces, ¿la creatividad es innata o se puede enseñar? Porque se menciona que la creatividad es esa forma para solucionar los conflictos. Entonces, ¿cómo se puede incurrir en esa parte de ese aprendizaje para pensar en que la creatividad, como es un don, no se puede enseñar o sí se puede enseñar? Bueno, Paula, entras en un debate histórico. Ese es un debate histórico de si la creatividad es innata o aprendida. Lo que hay que decir es lo siguiente: la creatividad se aprende, se estimula, se potencia. Todos nacemos con el potencial, pero hay personas que de manera innata, genéticamente, nacen más creativas, con habilidades más creativas que otras. Sí, eso también es cierto. Pero definitivamente la creatividad se estimula, se educa, se potencia desde los espacios educativos. Pero si hay personas, y ahí nos estaríamos metiendo con el tema de los talentos y la superdotación, ¿cierto? Muchos estudios sobre talentos y superdotación e inteligencia se centran en estas personas que nacen con un potencial creativo e inteligente muy alto, por genética. Pero la mayoría de los seres humanos somos creativos, unos con desarrollos en un campo más que en otro, y ahí entra también el tema los aportes de Gardner en las inteligencias múltiples. Puede que tú seas creativa en unos aspectos y yo puede que sea en otros, puede que yo tenga una fluidez verbal muy grande y puede que tú tengas una originalidad, una capacidad de inventiva. Entonces lo que se dice es que
Los altamente creativos son casi que han desarrollado habilidades en casi todos los campos. Y todos los seres humanos tenemos la potencialidad y la vamos estimulando y desarrollando. Muchas gracias. A ti. Bien, otro aporte, y si no le damos la palabra a la profesora, a nuestra directora Marisela. Muchas gracias a todos y todas por los aportes. Gracias, profes, a ustedes por este espacio tan interesante. Esperamos que tengamos otro momento también para seguir compartiendo estos temas que son tan necesarios, además de nuestro hacer como maestros. Bueno, agradecerles también a los estudiantes que nos acompañaron en este espacio. El próximo viernes a las 10 de la mañana vamos a estar trabajando todo el tema de literatura infantil y estrategias para quienes puedan conectar. Los links van a estar en la página de la universidad y queremos hacer una invitación para los estudiantes de Sensa que nos acompañen, que diligencien todos sus datos ahí en el link. Próximamente los vamos a convocar a otro espacio para contarles un poco más sobre nuestro programa, de todos los procesos de homologación que ustedes pueden tener y además para que conozcan cómo está estructurada la licenciatura de la Americana como una invitación quienes quieran también tener la formación de licenciado. Entonces, con la información que ustedes nos dejen allí en el link, vamos a hacer una convocatoria solamente para estudiantes que todavía no hacen parte de nuestra institución y que estén interesados en nuestros procesos. Nuestros estudiantes de Americana, entonces, también pueden ingresar a esta charla. La próxima semana vamos a estar trabajando también todo lo que tiene que ver con el manejo de herramientas TIC aplicadas a la primera infancia. Y terminando mayo estaremos realizando una charla de neuropsicología que van a trabajar nuestros docentes Jairo, Melissa, Mónica, referente al tema también desde estrategias que ustedes puedan trabajar de inclusión y diversidad en el aula. Les agradezco mucho el espacio. Vamos a tener entonces otro momento con nuestros estudiantes interesados en pertenecer a la licenciatura. Y no sé si los profes quieran también despedirse en este momento de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Un abrazo. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Yo estoy pues como muy contenta porque tuvimos casi 100 personas, 90 y punta. Me parece muy bueno que ustedes estén interesados en estos procesos formativos más allá de las clases. Eso es un buen indicador. Muchas gracias a todas y seguimos trabajando porque debemos ser muy creativos en los tiempos de pandemia. Una pregunta, ¿esto queda guardado en el ABA? Bueno, les podemos compartir la grabación, claro. Yo pienso, profe María Cristina, si quieres me compartes la grabación para yo compartirlas a nuestro grupo docente y así todos los estudiantes puedan tener acceso en el ABA a estas charlas, que de todas formas es un material de formación muy importante para ellos. Entonces, sí, también me alegró mucho saber que esta convocatoria pues tuvo tanto auge, sobre todo en nuestros estudiantes que estén ahí interesados en nuestros temas. Agradecerles mucho a toda la participación. La profe Adriana, no sé si ya está por aquí, pero creo que tiene alguna dificultad de conexión. Sí, la profe tiene dificultades de conexión, que les agradece mucho y que estuvo muy contenta de haber participado con ustedes, con nosotros en este proceso. Gracias, los quiero mucho. Muy bien, sí, la grabación yo se la voy a compartir a Marisela, a todas las que están escribiendo que la quieren tener y se las vamos enviando. Bueno, yo creo que un abrazo a todas y a todas y todos y feliz tarde. Muchas a gracias. usted, profe, muchas gracias. Feliz tarde para todos, un abrazo. Igualmente, profe. Gracias, profe, feliz tarde.